Hola amigos, les habla Joseph y usted está escuchando el programa de Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Eshaim, el árbol de las vidas, el árbol que fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar una vez más con ustedes, como todos los domingos, aquí por PAB 550, la emisora de Ponce, Puerto Rico, que se escucha toda la isla. Y le doy gracias al bendito por esa oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, aquello que usted conoce como la Biblia. Amigos, Eshaim es una escuela de pensamiento nazareno donde estudiamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y somos una escuela de pensamiento nazareno. Estamos enfocados en enseñar la Sagrada Escritura, específicamente la Biblia que estudiaba Jesús de Nazaret. ¿Sabía usted que había una Biblia que Jesús de Nazaret estudiaba? Que no es como la que nosotros tenemos hoy día. Porque obviamente nuestra Biblia tiene hoy el Nuevo Testamento. Pero en el tiempo de Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento no existía. Por consiguiente, usted debe preguntarse, ¿qué Biblia estudiaba Jesús de Nazaret? Nosotros estudiamos la Biblia que Jesús de Nazaret estudiaba, que es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Y esa idea del Antiguo Testamento viene con el pasar del tiempo, donde un grupo de personas, específicamente uno en particular, determinó que había un Nuevo Testamento y había un Viejo Testamento, para hacer una división entre lo viejo y lo nuevo, cosa que no existía en la mente de los nazarenos. Si usted puede mirar, por ejemplo, el caso de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso estaba enseñando en un lugar y los de Berea estaban verificando en las Sagradas Escrituras si lo que él decía era correcto. ¿En qué área estaban buscando eso? Estaban buscando el Evangelio de Juan, estaban buscando en las propias cartas de Pablo o en la carta a los hebreos. ¿En dónde estaban buscando esa información? Obviamente, en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, ellos utilizaban esa escritura para poder validar la información. Nosotros enseñamos la Biblia que estudiaba Jesús de Nazaret. Y a la misma vez también enseñamos sus enseñanzas. En las cartas, lo que nosotros llamamos los evangelios, también son importantes para nosotros porque tenemos ahí perpetuado las memorias de lo que sus discípulos consideraron más importante transmitir con respecto al Maestro Nazaret, al Maestro que el Todopoderoso levanta entre los muertos y lo corona como el Señor y Mesías. El concepto del Mesías es muy importante para el antiguo Israel y hoy en día todavía muy importante para Israel. El concepto del Mesías es el concepto de un redentor que viene de parte del Eterno a liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud y a la misma vez restaurar a la humanidad a la conciencia de lo que el humano era antes de haberse apartado del Creador. Y esto es muy importante porque cuando usted estudia la Biblia, usted estudia el libro de Génesis, por ejemplo, que habla de los orígenes, y el libro no se llama Génesis en sí. Hay dos formas de ver el libro. Un grupo de personas le llamaban en la época antigua el Sefer Yashar, el libro de los restos, porque habla de la historia de los patriarcas y cómo estos hombres guardaron la rectitud ante el Eterno. Y para la época del Segundo Templo, el libro se comenzó a llamar como Bereshit, el libro del rollo de Génesis, que es lo que usted llama en español Génesis, pero Bereshit significa en el principio, y es porque el primer versículo del libro comienza diciendo en el principio. Y en este libro de Génesis comienza el principio hablando de los orígenes de la creación y de este misterio de cómo todo lo que tenemos hoy día llamado materia vino a ser. ¿Quién creó todo esto? ¿Y cuál es la función que tendría todo esto? Eso es una excelente pregunta para todos los seres humanos. ¿Cuál es la función que tiene la vida? ¿Cuál es la función que tiene este mundo material? ¿Con qué propósito existe las frutas? ¿Con qué propósito existe la tierra? ¿Cuál es la función de las nubes? Todo eso se responde con una sola idea. La creación fue hecha para el humano. El Creador hizo una casa para que el humano viva en él. Pero el libro de Génesis comienza narrando, o mejor dicho, continúa narrando que el humano en un momento, en un periodo del tiempo que no sabemos, es difícil de marcar, aunque podemos decir que la creación tiene 6.000 años, aunque la evidencia arqueológica y la evidencia antropológica demuestra de que el planeta tiene mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos, esto no quita la importancia del mensaje que quiere transmitir el libro sagrado. El libro que usted conoce como la Biblia no es un libro de religión. El concepto de religión no existía para el tiempo en que estos libros fueron escritos. El libro sagrado es un libro donde narra la visión de sus autores basado en lo que recibieron de parte de lo celestial. Incluso el propio Shaul de Tarso, en una de sus cartas, en la de Gálatas, dice
que la ley fue dada por medio de mensajeros, en manos de un mediador, y ese mediador es Moisés. Por consiguiente, lo que usted tiene hoy como el libro sagrado de la Biblia, obviamente nos estamos refiriendo a los 5 libros de Moisés, para empezar, por ejemplo, que es uno de ellos es el libro de Génesis. El mismo Pablo de Tarso en su época entendía que esto que Moisés escribe es una revelación que viene de los mundos superiores o de los mundos espirituales a través de mensajeros. Y escuche la palabra que estoy utilizando, mensajeros. No estoy utilizando el término ángeles, que viene del griego ángelos, porque cuando yo le digo ángel, lo primero que le viene a la mente es un humano con alas. Es la figura que usted tiene tradicional en su mente según se ha creado esa idea con el pasar del tiempo. Sin embargo, el concepto de malach en hebreo habla de mensajeros. Y el mensajero no necesita tener alas para traer un mensaje. Por ejemplo, si usted se percata en la Sagrada Escritura, en la visita que tiene Abraham en su tienda, en el momento que se circuncida, que vienen 3 hombres a visitarlo, la Escritura dice que eran 3 hombres. Y después dice la Escritura que eran 3 ángeles. Si va al hebreo, dice 3 malachim. La pregunta es, ¿son humanos o son ángeles? Obviamente, si usted tiene la palabra hebrea malach y entiende el concepto, pues seres humanos pueden ser también mensajeros, porque lo que hace un mensajero es transmitir un mensaje de parte de quien lo envió. Y esto es muy importante, porque cuando al Mesías se le llama el ángel del Eterno, en la metáfora bíblica, porque no necesariamente cuando usted vea el término ángel del Eterno en el Antiguo Testamento significa que ese sea Jesús de Nazaret. Eso no significa eso, amigo. Lamentablemente, eso viene de Justino Mártir, y Justino Mártir no conocía lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Él comenzó a leerlo muy reciente y como trató de probar la persistencia del Mesías, él comenzó a decir que el Mesías persistió en la forma de un ángel y era el ángel del Eterno. Pero los nazarenos, que son mucho antes de Justino Mártir, dijeron que a ningún ángel el Eterno le dijo, mi hijo eres tú. Por consiguiente, esa idea de que Jesús de Nazaret persistió en la forma de un ángel y es el ángel del Eterno, no se sostiene por la evidencia de los nazarenos. Pero regresemos al asunto de Génesis. Como le estaba diciendo, estos libros son libros sagrados que transmiten un mensaje, que buscan llevar al humano a comprender la razón de su existencia y por qué necesita retornar. Lo que usted conoce como arrepentimiento es una palabra hebrea que se pronuncia, en hebreo se llama teshuva. Teshuva viene de una raíz una raíz que significa darse una vuelta y retornar. La pregunta que debemos hacernos en esta imagen que quiere presentarnos esa palabra hebrea, teshuva, es ¿retornar a dónde? ¿Dónde debemos retornar? ¿Hacia dónde debemos retornar? Cuando usted escucha a los nazarenos hablando de arrepentimiento, que es la palabra hebrea teshuva, porque usted tenga los textos escritos en griego, amigo, los nazarenos hablaban arameo y hebreo. Estaba Pablo de Tarso fuera de la tierra, obviamente le hablaba a un público en griego, pero en la tierra de Israel se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Y si usted lee la carta, el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pedro, Simón Kefá, en hebreo su nombre era Simón Kefá. Kefá es una palabra aramea que significa algo duro que protege, que cuida. La idea es detrás de Simón Kefá es que Simón, el discípulo del maestro de Nazaret, tenía responsabilidad de cuidar, de guardar lo que el maestro le había dado a ellos para preservar. Y esto es importante, pero sería en otro momento discutirlo. Le decía que este concepto de Teshuvah, de retorno, te va a encontrar en la carta del libro de los Hechos que Pedro llama a las personas que están en el área del templo a retornar a Dios, a hacer Teshuvah y a retornar a Dios para que así entonces el Eterno pueda enviar al Mesías, como se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2 o 3 aproximadamente. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿dijo Pedro esas palabras en griego o dijo esas palabras en hebreo? O si las dijo en griego, obviamente Pedro era de Galilea y los galileos no eran muy diestros en palabras. Si las dijo en griego, ¿qué significa el concepto realmente en hebreo? Porque aunque yo pueda hablarle a usted en inglés, sigo pensando en español y hablo de conceptos que conozco en español. Y así mismo sucedía en la literatura bíblica. Tiene que tener eso en mente, amigo, porque usted entonces perdería las ideas. Y el ejemplo de esto lo vemos en el caso de los ángeles. Simón Kefá llama arrepentimiento, a retorno. ¿A retornar a dónde? ¿Regresar a dónde? El libro de Génesis comienza narrando
que el humano en un principio tenía una cercanía a Dios y que fue creado por Dios. Es decir, que el punto de origen del ser humano es el Creador. El Creador es el que hace que el humano venga a ser. Y el libro de Génesis comienza narrando ese momento cuando el humano decidió revelársele a su Creador, decidió ser por sí mismo autónomo. La palabra Elohim, que usted tiene en su Biblia como Dios, no le hace justicia, la palabra Dios, a la idea detrás de Elohim. ¿Por qué? Vaya a su libro de Éxodo, capítulo 7, y usted va a encontrar en el primer versículo que Dios le dice a Moisés que él será Dios para Faraón. Dios le llama a Moisés Dios. Si usted va al hebreo, la palabra es Elohim. ¿Qué quiere decir el Tanaj? O mejor dicho, el libro de Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés que él será Elohim, que él será Dios para el Faraón. Lea ese texto, se quedará sorprendido. Dios llama a Moisés Dios. ¿Qué significa eso? Si tenemos la palabra Dios en el plano de comprensión que tenemos hoy día, nos limitamos y no entendemos la idea. Sin embargo, cuando entendemos que la palabra Elohim significa autoridad, gobernador, juez, uno que juzga, entonces podemos comprender la idea detrás. Y la Escritura nos narra que el humano en un momento poseía o posee la imagen del Creador y tenía el potencial de adquirir la capacidad de ser semejante. Cuando decimos semejante, no es que el humano iba a ser Dios en el sentido estricto de la idea, sino que el humano podía ser semejante a su Creador en lo que el Creador hizo al principio. Poner la creación en orden y preservarla, sojuzgarla y mantener su equilibrio. El humano se convertiría en el juez de la creación. Esto es muy importante, amigo, para usted poder leer los textos nazarenos y entender por qué el Mesías dice, el Hijo del Hombre no viene ahora a juzgar, pero cuando regrese se sentará a juzgar. Eso es muy importante. Ok, la sección de ayer que estudiamos en el Bet Midrash, y usted dirá que tiene que ver todo esto con lo que usted ha hablado al principio, se percatará ahora. La sección de ayer que estudiamos en el Centro de Estudios de Eshaim se titula Noah. Noah es la segunda porción de los 52, dependiendo del año, 54 porciones que se estudian un año entero de los 5 libros de Moisés. Y estudiamos en el centro de estudio todos los Shabbat, todos los sábados por la mañana, los 5 libros de Moisés, porque ella es el fundamento de todo lo que luego se va a construir alrededor de los profetas, los escritos, incluso el testimonio de los propios nazarenos. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la Parashá Noah, donde comienza hablando en el capítulo 6, versículo 9, que Noah fue elegido por Dios para ser salvado de una corrupción que se encontraba en la humanidad. Y la escritura es bien, en este texto es bien difícil de comprender, incluso existen diversas opiniones con respecto a esto. Y intentamos allá en el Bet Midrash, en las horas que estuvimos estudiando, de reconciliar esta idea. Y es porque el texto en el capítulo 6, versículo 2, dice que después de que la humanidad se multiplicó, los hijos de Dios vieran que los hijos de los hombres eran hermosas. Y la palabra Benei Elohim tiene dos significados muy importantes en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento. Benei Elohim significa hijos de Dios. Israel es llamado hijo de Dios, pero también los ángeles son llamados hijos de Dios. Y en el centro de estudio estuvimos ayer largas horas tratando de reconciliar este día. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios, que si son mensajeros celestiales, vieron que estas mujeres son hermosas, seres de carne, seres humanos? ¿Cómo lo celestial se puede mezclar con lo físico? ¿Puede acaso un ángel hacer lo que hace el ser humano? Y ciertamente existen diversas ideas y hemos leído muchas cosas, como por ejemplo Judas habla sobre eso, Segunda de Pedro también habla sobre ello, pero hay unas palabras que dice el maestro Nazaret que muchos de nosotros pasamos por alto, que a la misma vez, si no lo analizamos bien, podríamos pensar o podríamos malinterpretar lo que dijeron los nazarenos o lo que se entendía sobre esto. Y es que el maestro Nazaret dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, si los hijos de Dios fueron los ángeles que se tomaron como las mujeres de los humanos como esposa, ¿cómo entonces podemos entender las palabras del maestro Nazaret?
Si los ángeles no se casan y se dan en casamiento, al parecer, pareciera ser, o mejor dicho, podríamos entender que el maestro Nazareno conocía este texto, o nosotros no hemos comprendido realmente el texto. La escritura lo que busca es transmitir un mensaje, fuera de toda la información histórica que pueda manifestar con respecto a la experiencia de un hombre llamado Abraham con su creador y los descendientes de él, que viene siendo Isaac, Jacob y los 12 tribus de Israel y los hijos de Israel que luego vienen. Fuera de esa historia, la escritura transmite un mensaje. Y en la misma escritura usted va a encontrar un hecho parecido, donde el Eterno le duele esa corrupción y trae exterminio por causa de ello. Y eso lo va a encontrar usted en el libro de Números. En el libro de Números se relata de que las moabitas, como has dicho, los madianitas, fueron enviadas por Balac, por consejo de Balaam, eso se encuentra en Revelaciones, para seducir a los israelitas para que estos entonces perdieran la protección que tenían de parte de Dios. Porque Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel. Y Balaam no podía maldecir a Israel porque Israel estaba en estado de obediencia, y esto es una enseñanza muy grande, muy importante. Cuando la persona está en perfecto orden delante de Dios, nada externo lo puede tocar, porque el Eterno lo protege. Y dice el texto que Balaam no pudo, y dice el libro de Números 24, 25, por ahí lea con calma luego, que cada uno va para su lado. Y de repente dice el texto de la Torá, en Números 25, si me falla la memoria, o el 26, que se restalló un caos en el campamento israelita porque los israelitas comenzaron a fornicar con las moabitas. Y luego una princesa madianita entra con Zimri a una tienda, y allí entra Pinjas, el famoso Fineas, y traspasa y termina con la plaga. Y cuando usted mira ese relato, si usted ha leído bastante tiempo la Torá, usted va a ver que hay similitud en este relato del capítulo 6 del libro de Génesis. Y muchas personas han estado pendientes a lo largo de la historia de si realmente los ángeles tomaron como esposa esto. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Qué es lo que el Eterno quiere enseñarle al humano? Obviamente, los ángeles son llamados los santos. Santo en el sentido de que son separados de la humanidad. Y la idea aquí que se quiere presentar es este concepto de cómo lo santo no se puede mezclar o no se puede desviar en su función. Incluso hay un comentario de los sabios que dicen que el ojo ocular es peligroso, porque si te dejas llevar por él, caes en la seducción y te desvías del camino. Y es muy interesante porque el texto en el capítulo 6, versículo 10, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y existe para la época del Segundo Templo unos escritos que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, pero no significa que no sean importantes, que dicen esos textos que los ángeles fueron enviados, los mensajeros del cielo fueron enviados a enseñar al humano a conducirse en la vida en rectitud y justicia, pero que por la seducción ellos perdieron su enfoque y cayeron en corrupción. Y esta idea es muy importante porque lo va a encontrar también en el texto de Números, donde los israelitas están próximos a cruzar el Jordán para entrar a la tierra y perdieron el enfoque, cuál era la meta de ellos. Y se envolvieron en ese tipo de corrupción que dice el texto que murieron 24,000. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? El mensaje es uno simple, amigo. Si perdemos el enfoque por el cual somos enviados, o mejor dicho, el fin o la razón por la cual existimos, no vamos a terminar bien. Y hay muchas ideas también dentro del texto, porque también se habla de la corrupción de la humanidad y cómo existe un hombre llamado Enoc, llamado justo, llamado perfecto. Así que cuando Noah halló gracia ante los ojos del Eterno, nosotros pensamos que la gracia comenzó a existir en el Nuevo Testamento y no existía en el Antiguo Testamento. Usted puede ver el versículo 8, que Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Pero Noah era un hombre que caminaba con Dios, un hombre que no imitaba el camino de los pueblos. Y eso estuvimos hablando ayer en prácticamente 4 horas en el Ben Midrash, porque nos hemos extendido en estas últimas 2 semanas
un poco más del usual, y es porque los primeros 12 capítulos del libro de Génesis son sumamente importantes para poder luego entender el proceso y el desarrollo de la revelación. En este segmento de Noah también se habla de la Torre de Babel, luego del gran diluvio que aparece en el libro de Génesis, donde Noah, siendo el octavo, explica claramente o expone claramente la idea de un nuevo comienzo. Noah se convierte, para efectos de la comprensión del texto en su plano simple, en el nuevo Adán, donde todos los seres humanos van a venir de él. Y vamos a ver que en el capítulo 9, el Eterno le da las mismas instrucciones que le dio a Adán: fructificado y multiplicado y llenar la tierra. Las mismas ideas. Ahora, en el capítulo 10 de Génesis, que está también en este segmento de la Parashá, de la porción de la Torá, se habla de la tabla de las naciones, donde aparecen las 70 naciones principales, que obviamente el autor del rollo, Moisés, busca incluir para presentar el por qué existe para su época, por qué en su época la tierra está dividida en 70 naciones base. Y aquí está la tabla de naciones para explicar esto, y es muy importante para poder comprender cómo luego Moisés incluye la idea de que cada nación de las 70 naciones tiene un patrón que fue asignado hasta el tiempo de la redención. Pero dice el libro de Génesis en el capítulo 11 que hubo un momento en la historia de la humanidad que el humano tenía una forma de hablar y un solo pensamiento. Esto es muy importante porque lo que busca el autor de la Torá, Moisés, transmitir con esto es que en un momento el humano tenía una comprensión del Creador única y cada uno se entendía en lo que se hablaba. Pero el humano tenía un fin diferente por el cual fue llamado a ser. Hay una instrucción: multiplíquense y llenen la tierra. La creación fue hecha para ustedes, poblen la tierra. Pero el humano, dice el texto, que se sentó en un lugar y tuvo otra intención. Construyeron lo que se conoce como la Torre de Babel, que de los antiguos, o mejor dicho, los recientes hallazgos arqueológicos han demostrado que es un zigurat, que es un tipo de pirámide, pero no es igual a una pirámide, donde en la parte de arriba se ubicaba un área para recibir a los dioses. El autor del libro lo que busca con esto es en mostrar con esta idea cómo comienza la confusión de Dios. Ellos quisieron construir una ciudad, una metrópolis, un centro de culto, y que cada cual sea conocido por esa idea en particular. Esto, amigo, es muy, muy importante para poder entender por qué Babilonia se comienza a desarrollar, o mejor dicho, Babilonia comienza a tomar el nombre para aludir a la confusión, pero a la misma vez al control de las masas y a la misma vez a la confusión. Y si usted mira el texto está diciendo que querían construir una metrópolis, una ciudad, querían construir un lugar, una torre, y querían crearse un nombre, para que entonces en cualquier parte del mundo sean conocidos con ese nombre, pasando por alto la función que tenía el humano en la creación. Y dice el texto de la Torá que el Eterno vio eso y no le agradó, y le dijo a su consejo celestial, porque el Eterno está rodeado de multitud de ángeles: descendamos y confundamos sus lenguas. Porque el humano, al tener un solo principio, una sola idea en ese momento, su intención era errada. Ahora, es importante comprender que en el capítulo 6 del libro de Génesis, usted va a encontrar que el Eterno dice que el humano siempre tiene la tendencia hacia lo material, hacia lo físico. Dice: mi espíritu no permanecerá con el hombre. La palabra hebrea para permanecer habla de contender. Mi espíritu no luchará más con el hombre, pues él ciertamente es carne. Entonces usted va a encontrar en el capítulo 6 también que dice en el versículo 5 que toda la forma del pensamiento del humano era hacia el mal. La forma de pensamiento en hebreo contiene una palabra muy importante, que es donde nace el concepto de la inclinación, yetzer, que es lo que Pablo llama como la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. El humano posee elementos espirituales, porque la Torá comienza diciendo que Dios puso en el humano un alma. Muchos de nosotros pensamos que somos un alma dentro de un cuerpo. Esos son conceptos teológicos posteriores. Eso no es lo que busca transmitir la Torá. La Torá dice
que el humano es la consecuencia de algo terrenal con algo celestial. Es decir, él posee un alma que viene de los mundos espirituales y posee un cuerpo que viene de los mundos terrenales. Así que el humano es único en ese sentido, porque los entes espirituales, según nos narra la Torá, no tienen cuerpos físicos como el humano. Sin embargo, el humano se dirigió más hacia lo carnal, hacia lo material, hacia lo externo, y olvidó lo espiritual. Y ese desenfoque trae a su vez, como dice el texto de Babel, una confusión sobre el humano. Pero esto no iba a ser así para siempre. Simplemente era parte del diseño divino para restaurar nuevamente, lo que hablamos al principio, el retorno del humano a su fuente. ¿Y cuál es su fuente? El Creador, bendito sea su nombre. Y usted va a encontrar que en este relato de la Torre de Babel desciende el bendito con sus huestes celestiales, y obviamente necesitaríamos otro programa para explicar lo que significa descender y todas estas ideas. Desciende con sus huestes celestiales y confunden a los humanos en su idioma. Una forma de Torah explicar por qué existe multiplicidad de idiomas y a la misma vez multiplicidad de ideas dentro del mismo idioma. Cómo la noción de un solo Dios se confunde en el mundo entero, y ahora tenemos en el mundo entero diversas formas de comprender a Dios. Esto es importante porque en un principio existía la idea de un solo Dios, existía la comprensión de ese único Dios, y luego vemos que existen diversidad de dioses o diversidad de ideas con respecto al Creador. La Torá te presenta esto, amigo que me escucha, para ir poco a poco llevando al humano a comprender la necesidad de retornar y la función que va a ser el Mesías en ese diseño. El retorno, la Teshuvá, es un cambio en el pensamiento humano, un cambio en su forma de proceder. La persona que realmente se arrepiente de sus acciones que son rebeldes hacia el diseño inteligente del Creador, una vez que se arrepiente, cambia su forma de proceder en la vida, su forma de ver las cosas. Esa es la idea detrás de Teshuvá. Cuando hablamos de arrepentimiento y conversión, luego eso se convierte en una idea teológica de índole religioso que se separa completamente de la idea original. Y obviamente el tiempo está limitado para poder abundar sobre eso, pero estas cosas que comparto con ustedes en estos 30 minutos de programa, lo hago para que usted pueda ver que cuando el bendito, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, decidió revelársele al humano luego de crearlo, lo hizo para que el humano conociera a su Creador. Y que el humano tomó una decisión. Esa decisión es ser autónomo. Lo vemos hoy en día los humanos. El humano quiere ser de por sí independiente, pero independiente de su Creador. Quiere decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso le lleva a la muerte. Espero que con esto haya podido usted comprender un poco de la importancia de regresar a las fuentes y al pensamiento de aquellos que fueron los autores de los rollos. Como dice Shaul de Tarso, la ventaja del judío sobre el gentil es que ellos son los custodios de los oráculos de Dios. Jaim llega a ustedes de parte, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, y estamos ubicados en la calle Torre, esquina Roosevelt, local número 16 en Ponce. Nos reunimos allí los jueves y los Shabbat, así que si desea visitarnos, con gusto le recibiremos. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.